Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos el tiempo, Señor, del culto vespertino. Te rogamos ahora que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a confiar, Señor, en que pues lo que hemos de escuchar es necesario para nuestra vida en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo ha tenido un viaje complicado. Por lo menos la última parte de su vida no fue fácil. Estamos hablando, hermanos, de que cuando él decide regresar a su tierra, cumplir los votos como judío, se van encima de él, se van en contra de él, lo acusan, mienten en contra de él, hay testigos falsos, hay calumnias, es llevado preso, tiene que pasar por 3 audiencias distintas y sigue en calidad de preso. Si bien, pues no está en las mazmorras, ¿verdad? Simplemente está privado de su libertad. Y de repente él apela a la máxima autoridad en su tiempo, que era el emperador romano, a César. Se entiende por cuestión de números que el emperador en ese momento era Nerón. Así que Pablo dice: yo como ciudadano romano tengo derecho a que no me juzguen los judíos. Recordemos que ellos querían matarlo. Y entonces él dice: quiero ir con César. ¿Por qué? Porque tengo ese derecho. Los últimos en evaluarle, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Y Agripa dicen: si no hubiera apelado a César, lo hubiéramos soltado. Pero ya no se puede. Así que tiene que ser llevado a Roma. Y entonces, hermanos, comienza el viaje a Roma, que fue un viaje de lo más difícil. De lo más difícil, ¿no? Cuando hablamos de viaje, tal vez nosotros, ¿qué es lo que se nos hace pesar? Estar deteniéndonos, checar el carro, los que vamos en carro, ¿verdad? Cuando nos ha tocado viajar en autobús, transbordar, ¿verdad? Esperar a la otra línea, movernos, es pesado viajar, ¿no? Aún cuando salimos de vacaciones y regresamos cansados. Hay un dicho entre mexicanos, ¿verdad? Ahora necesito vacaciones de las vacaciones, ¿verdad? Porque llegamos cansados. Pues el viaje de Pablo no fue menos problemático. Y no iba de vacaciones, él iba a comparecer ante un juicio. Lo interesante, hermanos, es que en medio de todas las complicaciones que hubo, Dios se hizo presente. Hermanos, el viaje de Pablo hubo tormentas, hubo naufragio, hubo peligro, pero ¿sabe qué? Dios fue fiel a su palabra. Dios dijo que no iba a haber pérdidas humanas y Él cumplió. No dijo que el viaje iba a ser de placer. Nunca le dijo a Pablo: tu viaje va a estar todo lleno de felicidad y alegría. Hermanos, ya saben que de repente las cosas se están normalizando y se ve por ahí una bahía donde podemos parar, dijeran ellos, y se encalla el barco, se empieza a partir. Los soldados dicen: si se escapan nos matan, así que los matamos a ellos. Y había peligro en todo momento. Pero Pablo había dicho algo, hermanos, y esta es la parte que para nosotros debe quedar presente. Pablo oyó la voz de Dios. Pablo puso atención a la palabra de Dios y eso hizo que él mantuviera esperanza. El tema de este mes, hermanos, es la esperanza encarnada. Llevamos 2 domingos hablando, hermanos, del verdadero significado de la Navidad. Ver la Navidad, hermanos, como lo que es, nos hace saber que la esperanza cambia de ser algo a ser alguien. Porque nuestra esperanza, hermanos, se convierte en una persona, en Jesús. Él es nuestra esperanza. No confiamos en las cosas, no confiamos en las circunstancias, hermanos. Confiamos en Jesús. Eso hace la diferencia. Muchas familias celebran Navidad y no toman en cuenta que nos dio la Navidad, que es el Señor Jesús. Y aquí lo importante, hermanos, es que Pablo se atreve a decir: voy a confiar en lo que dice el Señor.
Pero hay tormenta, pero hay complicaciones, sí. Pero si Dios dijo que no habrá pérdidas de vidas, eso significa que es un hecho. Si Dios dice que le va a bendecir, hermanos, si usted es fiel, significa que Dios le va a bendecir. No va a quitarlo de la tormenta, no, es una mentira. Pero Dios va a navegar con usted. Dios estará con usted. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos aquí la promesa. Tenemos aquí la palabra. Y Pablo confió en lo que dijo Jesús. Pablo confió. Si lo dice Dios, entonces yo le creo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo vamos a saber lo que dice Dios si no le damos tiempo a la palabra de Dios? Marcó la diferencia en la vida de Pablo. En medio de un problema donde su vida estaba en peligro, ¿sabe qué hizo Pablo? Confió en Dios. No había más. Confió en Dios. Y de repente Dios les da un respiro. Mire esta parte, estos versículos, hermanos, para mí son gratificantes de verdad. Y alcanzamos a observar de qué manera Dios nos hace saber que nos cuida. De qué manera Dios nos alienta. Y oh sorpresa, mire, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había hibernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Polus. Recordemos, Pablo llegó a la isla, ahí con los habitantes de ahí se dieron cuenta, supieron que la isla se llamaba Malta. Quiso acometerse Pablo a recoger leña y que le muerde una víbora, una serpiente, y todos esperaban a ver a qué hora moría Pablo. Sin embargo, Pablo siguió adelante porque Dios había prometido. Fueron, oraron por el papá del principal de la isla y Dios siguió manifestándose milagrosamente. La gente quedó agradecida. Aún en nuestras desgracias, hermanos, Dios sigue bendiciendo. Y eso no puede cambiarse. Dice que pasados 3 meses, se quedaron 3 meses en Malta. Lograron tomar una nave, un barco que estaba ahí, hermanos, que pues tenía emblemas griegos, Castor y Polus, que son hijos de Zeus, los famosos gemelos de Zeus, Castor y Polus. Y ese era el sello que tenía este barco encima. Dicen, llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, hicieron otra parada más. De allí, costeando alrededor, ya se fueron despacito, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ya la narración ya cambia. Lucas ya nos dice que ya no iban de puerto en puerto parándose por temor. Aquí ya había viento del sur, ya había un viento solano, un viento tranquilo. Pero mire la parte bonita, el versículo 14. Llegaron a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Pablo iba en calidad de preso, Lucas iba con él. Lucas incluye en la narración, pero no había más creyentes, solo presos, solo viajeros, solo soldados. Y de entre todo lo que pasó Pablo, hermanos, de repente llega y dice, nos encontramos con otros cristianos. Hermanos, no sé cuántos de nosotros nos ha tocado estar fuera, salir de nuestras casas y toparnos con alguien que está por ahí y resulta que es cristiano y le decimos, yo también soy cristiano, y hasta nos emocionamos. Vamos a comer a algún lugar, ¿verdad? Y cuando decimos amén, hay otra familia de frente viéndonos también. Y ellos dijeron amén, estos son cristianos, ¿verdad? Total que a mí se me ha tocado hasta las mesas juntamos para ver quiénes son, cómo somos. Hermanos, de verdad que encontrarnos con cristianos es una muestra de la misericordia de Dios, diciendo, yo también soy el Señor en este lugar. Así que ¿estás seguro? Pablo le dice, llegaron a Puteoli, se bajaron, vieron qué iban a hacer, y resulta que allá había cristianos. Y esos cristianos hablaron con Pablo. Pablo ya lo conocía a la gente y dijeron, es el apóstol, es el que predica, necesitamos que te quedes 3 días. Y hermanos, lo interesante es que nos rogaron, tenían que estar ahí. La gente que iba en el barco también se tuvo que quedar por acompañar a Pablo. ¿Cómo es que la presencia de cristianos puede impactar un entorno, hermanos? Pero estamos hablando de cristianos fieles.
de cristianos que mantienen su legitimidad para el Señor, su integridad. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho de verdad a medio viaje: Señor, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, porque la tormenta no para. Y empezar a desesperarse como los demás, y los demás estaban desesperados, yendo de aquí para allá, asustados, tirando el equipaje, y Pablo sentado diciéndoles: vengan a comer. Dios ya habló. ¿Estás loco, Pablo? No, no estoy loco, pero creo lo que dice Dios. Hermano, vivimos en una ciudad peligrosa. ¿Por qué está tranquilo? Porque confiamos en Dios. ¿Qué va a pasar si algo nos llega a ocurrir? Nosotros sabemos, hermanos, dice el apóstol, que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo sigue? Morir es ganancia. Pablo sabía que no había que perder, pero en este caso Dios había dicho algo: no habrá pérdida de vidas. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar en lo que dice Dios. Pero esa confianza en Dios no radica en: me voy a cruzar de brazos y Dios me va a bendecir, porque Él lo dice. Esa confianza radica en que usted y yo debemos dar testimonio donde estemos. De esa forma usted demuestra su confianza en Dios, hablándole a los demás, animando a los demás, invitando a los demás y decirles: mi Dios es real. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes se van a dar cuenta. Yo les puedo decir: Dios me habló. Yo creo en la palabra de Dios. Y Dios dio promesas de bendición. Así que vamos a observar. Y mire que, voy a insistir en el mismo ejemplo. Estos días, hermanos, que estamos en campaña infantil, los ánimos de repente se vienen abajo. Y el reloj avanza y vemos la hora y decimos: ya no hay más que hacer. Y de repente Dios aparece diciéndonos: hey, yo soy el Señor. Y siempre hemos dicho, hermanos, si hay una alma, solamente una, que diga: yo quiero escuchar, entonces tenemos trabajo como iglesia. Y Dios llevó a los niños. Y Dios trajo niños. Y ese es trabajo de todos nosotros, porque todos estamos orando por lo que se está haciendo allá afuera, ¿verdad? De eso se trata ese testimonio. Pablo les dice aquí a ellos: hey, vamos a ir bien. Y aquí, hermanos, Pablo, después de estar insistiendo, de estar animando con Lucas a los demás, resulta que hay cristianos. Y la presencia de otros cristianos anima el corazón de Pablo. Así que el compañerismo que hay entre cristianos, hermanos, es una manera preciosa de mirar la mano de Dios, de descansar. Así que sí, otra vez, el pastor nos va a decir que nos veamos así. Mírese, voltee, mire quién está en el culto, voltee para atrás. ¿Quién vino al culto? No para que estemos de frisones, ¿verdad? Pero sí para decir: wow, hermano, qué gusto que estés aquí. Nuestras visitas, viene nuestra hermana Telito, viene la señorita que cuida de ella, ¿verdad? ¿De qué manera podemos decir nosotros: gracias a Dios por los que estamos aquí? Es un gusto vernos. Amén. Amén. Dice después: de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos, Pablo dio gracias a Dios. Mire, esto ya llegando a Roma. ¿Qué hubo en el corazón de Pablo cuando vio cristianos? Dice: cobró aliento. ¿Por qué razón Pablo tiene que cobrar aliento? Porque estaba desalentado, hermanos. Estaba triste, estaba afligido. Hermanos, de verdad, no sé cuántos de nosotros disfrutamos el saludo de nosotros como hermanos. O sea, gracias a Dios la pandemia se ha disipado un poquito, seguimos con los cuidados, pero hemos atrevidonos, hermanos, a confiar. Por lo menos saben que a mis hermanos varones siempre un abrazo para mí es especial. Es muy importante, hermanos. A veces, discúlpenme, no es que tal vez usted me lo pida, pero sí soy yo el que necesita el abrazo de usted. Y como hermanos, es una forma bien importante en la que Pablo dice: gracias a Dios por los que están aquí. Hermanos, gracias a Dios por los que están el domingo a las 6 de la tarde. Gracias a Dios por los que no dejan de orar. Gracias a Dios por los que se comprometen.
Gracias a Dios por los que son capaces de decir no a otra actividad con tal de estar aquí. Gracias a Dios, porque alienta, hermanos, el que haya gente en este lugar. Para nosotros como humanos, el plan de Dios es que todo su pueblo esté aquí. Que el día del Señor se viva como tal. No, en la Biblia no es el mediodía del Señor, ¿verdad? Es el día del Señor. Pero todos tenemos cosas que hacer. Así que sí es importante, hermanos, por lo menos, si se ve esta última parte, hermanos, Pablo se ve diferente. Pablo tiene que cobrar ánimo con hermanos. Pablo tiene que recibir aliento. Pues ¿quién no era el mismo Pablo que animaba a todos durante la tormenta? Sí, pero no olvidemos que Pablo, al igual que usted y que yo, somos carne y hueso. Y que va a llegar un momento, hermanos, en que nuestro corazón y nuestro ánimo vamos a ir para abajo diciendo, Señor, ¿de verdad? No se trata de quejarnos con Dios, no lo haga, hermanos, no habrá ningún sentido en eso. No se trata de cuestionar a Dios para que nos dé una respuesta. ¿Por qué Dios? O preguntarle, ¿para qué Dios? ¿Verdad? Algo más para pensar, ¿verdad? No le pregunte a Dios por qué, pregúntele para qué. Pues la Biblia dice que no le pregunte nada. La Biblia dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Eso es fe. ¿De qué manera el Señor nos va a alentar? No sé, pero sí sé que el pueblo del Señor tiene mucho que ver. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso somos la familia de la fe. Porque nos vamos a alentar unos con otros. No, el pastor no me mandó mensaje esta semana, pero el hermano sí, la hermana sí. Entonces yo le voy a escribir ahora al hermano para saber cómo está. De ese tipo de cositas, hermanos, alienta nuestro corazón. Yo hermanos, no paro de dar las gracias porque el momento complicado para mi familia, en días pasados, no dejaron de llegar los mensajes, el apoyo de todas las formas inimaginables, hermanos, para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Así que sí puedo constatar que cuando Pablo ve a los cristianos allí, el corazón cobra aliento. Y podemos decir, Dios, gracias por los que están allí enfrente. Gracias por los que están allí orando. Gracias por los que dan ánimo. Gracias por los que no dejan de orar por nosotros. Llevémonos esto en la mente y en el corazón. El año se nos está terminando. Todavía tenemos la posibilidad de decirle a alguien, gracias a Dios por tu vida. No porque no pequemos, hermanos, no porque no fallemos, pero que nuestro corazón cobre aliento. ¿Quién sabe? No sé, hermanos, ¿qué tal que alguien de verdad lo está viendo y usted ni en cuenta y resulta que usted es la inspiración para alguien para decir, quiero imitar ese tipo de cristianismo? Así de sencillo. Quiero ser como el hermano Jorge, quiero ser como Joel, quiero ser como la hermana Chili. De ese tipo de cositas. Todos tenemos un héroe en la Biblia. Todos, obviamente todos admiramos al Señor Jesús, ¿verdad? Al Maestro por excelencia. Pero de ahí fuera tenemos un héroe en la Biblia, que es Nehemías. Y decirle, yo quisiera ser como Nehemías. Ahora, no me lo diga, pero piense en alguien aquí, en la tierra. No alguien que ya está en gloria, como los héroes de la Biblia. Alguien aquí cercano, piense. ¿Cómo quién le gustaría? ¿A quién le gustaría imitar esa fe? Pablo dice, para mí, el testimonio de los cristianos, la presencia de los cristianos, me sirve para comportamiento. Gracias a Dios, hermanos, porque ustedes están vivos. Dice el 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hermanos, la parte final del viaje de Pablo parece más tranquila, de circunstancias, pero en su corazón hay aflicción. Dios lo consuela con la presencia de su pueblo. Y aquí, hermanos, le da un derecho todavía ganado, hermanos, durante ese viaje. Todos los presos, pues vas con los militares, pero Pablo dice que se le permitió vivir aparte. Pablo no fue a la prisión,
Pablo fue a un arresto domiciliario. Había un guardia con él, pero Dios fue bueno y él permitió que Pablo estuviera, pues no encadenado, hermanos, literalmente pegado a una pared, no estaba en el cepo, seguía preso, pero con muestras de misericordia. ¿Qué hizo eso? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Dios seguía cuidando de él aún en esta condición. Dios alentó su corazón, hermanos, con la palabra. Dios alentó su corazón en las circunstancias y Dios le dio el aliento a través de la vida de los demás cristianos. Así que si ya nos vimos, ya volteamos, ahora podamos decir gracias a Dios por los que estamos aquí. Y cobremos aliento, hermanos. El culto de hoy fue magnífico. En primer lugar, porque Dios estuvo aquí con nosotros. En segundo, Dios está trabajando en la vida de niños allá afuera. Y tercero, hermanos, tenemos una hermosa familia que llamamos Orema. Demos gracias a Dios y cobremos aliento, aún en las dificultades. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Te damos gracias porque, Señor, confiamos en lo que dices en tu palabra. Y si tú has, Señor, prometido bendición, cuidado y misericordia, nosotros creemos que así será. Pero también, Señor, entendemos que esto implica un compromiso de parte nuestra. Servirte, ser fieles, dar testimonio y mantener nuestros ojos puestos en ti. Así que ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no desmaye. Estamos en tormentas, cruzamos valles difíciles, mi Dios. Pero tú sigues caminando con tu pueblo y tú nos has bendecido, mi Dios, a través de nuestros hermanos en la familia de la fe, por los cuales hoy te damos las gracias, Señor. Hemos visto tu provisión, hemos visto tu cuidado a través de la vida de tu iglesia. Por lo que hoy, Señor, te honramos a ti y te agradecemos por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.